Bienvenidos. En este video vamos a presentar el trabajo práctico número 2 de Ingeniería del Software 1, correspondiente al análisis del paradigma orientado a objetos. El trabajo fue desarrollado por Basi Carlos, Benítez Mauricio, Nia Facundo, Pérez Tiago y Vargas Alejandro, bajo la cátedra del Dr. Cercuán y la licenciada Mota. A lo largo del video vamos a recorrer el marco teórico del paradigma orientado a objetos y los principales diagramas UML que se utilizan para modelar sistemas de software. El paradigma orientado a objetos es una forma de concebir el software a partir de entidades que tienen características y comportamientos propios, llamados objetos, a diferencia del paradigma estructurado que organiza el sistema en torno a funciones y procedimientos. El enfoque orientado a objetos pone el foco en los objetos y las relaciones que se establecen entre ellos. Para representar estos sistemas de forma visual y estandarizada se utiliza UML, que es el lenguaje unificado de modelado, el estándar de facto de la industria. El objetivo de este trabajo es definir y ejemplificar los conceptos fundamentales del paradigma y describir los principales diagramas UML. En esta primera sección vamos a desarrollar los conceptos centrales del paradigma orientado a objetos, tomando como base los autores Rumbaugh, Bush y Brau, que son referentes clásicos en el área. Los conceptos que vamos a cubrir son clase, objeto, herencia, polimorfismo, asociación, agregación, cardinalidad, estado, evento y activación de objetos. Una clase es una descripción abstracta de un conjunto de objetos que comparten atributos, operaciones y semántica. Es la unidad fundamental del paradigma, porque define cómo van a ser todos los objetos de ese tipo. La clase no existe físicamente en el sistema, sino que sirve como un molde para crear instancias concretas, lo que llamamos instanciación. Dentro del paradigma reconocemos varios tipos de clases. La clase concreta es la más común, puede instanciarse directamente, como por ejemplo la clase perro o la clase vehículo. La clase abstracta no puede instanciarse, existe para ser heredada por subclases, como la clase figura o animal. La clase de interfaz define únicamente las operaciones que deben implementar otras clases, funcionando como un contrato. La clase parametrizada opera con distintos tipos de datos sin especificarlos de antemano, como lista de T. La clase de asociación surge cuando una relación entre clases tiene atributos propios, como una clase de matrícula entre estudiantes y curso. Y finalmente la clase utilitaria agrupa operaciones de uso general que no pertenecen naturalmente a ningún objeto del dominio, como se puede ver en la figura. Estas clases se representan en UML dentro de rectángulos divididos en tres secciones: nombre, atributo y operaciones. La asociación básicamente es el vínculo que existe entre dos o más clases dentro de un sistema. Es decir, los objetos de esa clase se relacionan de alguna manera que tiene sentido dentro del problema que estamos modelando. Esa asociación puede ser en un solo sentido o en ambos, y en UML la representamos con una línea entre clases, a la que le podemos agregar el nombre, roles y cardinalidad. Ahora bien, dentro de las asociaciones hay un tipo especial que es la agregación. En esta representa una relación de todo y parte, de donde lo interesante es que las partes pueden existir aunque el todo desaparezca. Por ejemplo, si pensamos en un equipo de trabajo y sus integrantes. Si el equipo se disuelve, las personas siguen existiendo. Eso es una agregación. En UML se representa con un rombo vacío. Cuando la relación es más fuerte, es decir, cuando las partes no tienen sentido sin el todo, ahí hablamos de composición que se usa un rombo relleno. Y después tenemos el concepto de colección, que es simplemente un objeto cuya función es contener y gestionar otros objetos. Sus tipos más comunes son la lista, el conjunto, la cola, la pila y el diccionario, cada uno con una forma distinta de organizar los elementos. Luego le voy a hablar sobre la herencia y la generalización. La herencia es uno de los pilares de la orientación a objetos. Es el mecanismo por el cual una clase que llamamos subclase adquiere los atributos y operaciones de otra, que es la superclase. Esto nos permite reutilizar el diseño y evitar repetir el código innecesariamente. La subclase hereda todo, pero también puede agregar propias o redefinir lo que heredó. Nosotros distinguimos cuatro tipos de herencia. La simple,
que es cuando se hereda de una sola superclase. La múltiple, cuando se hereda de más de una. La multinivel, cuando hay varios niveles encadenados. Y la jerárquica, cuando varias subclases heredan de una misma superclase. La generalización, en cambio, es un proceso inverso. Desde el punto de vista conceptual, uno observa varias clases específicas, identifica que tienen en común, a partir de eso abstrae una superclase y que las engloba a todas. La diferencia clave es que la generalización es un proceso de análisis y diseño, mientras que la herencia es el mecanismo técnico que lo implementa. Como dice Schmuller, son dos caras de la misma moneda. Luego le está hablando sobre el polimorfismo y la relación. El polimorfismo es la capacidad de que un mismo mensaje produzca comportamientos distintos según el objeto que lo recibe. El término viene del griego que significa muchas formas, lo cual describe bastante bien la idea. Hay tres tipos principales. El primero es de sobreescritura, donde una subclase redefine una operación que heredó de su superclase. El segundo es el de sobrecarga, donde una misma clase define varias versiones de una operación, que están diferenciadas por sus parámetros. Y el tercero es de paramétrico, donde una operación trabaja de forma genérica con distintos tipos de datos. Una de las ventajas más importantes del polimorfismo es que nos permite incorporar nuevas clases al sistema sin necesidad de tocar el código que ya existe. En cuanto al concepto de relación, es el término general que agrupa todos los vínculos posibles entre clases. En UML, cada tipo tiene su representación visual. La asociación es una línea sólida, la agregación un rombo vacío, la composición un rombo relleno, la herencia una flecha triangular vacía, la dependencia una línea punteada y la realización una línea punteada con punta triangular. La cardinalidad, también llamada multiplicidad en UML, es una restricción que indica cuántos objetos de una clase pueden relacionarse con cuántos objetos de otra clase en el contexto de una asociación. Esta se expresa en cada extremo de la línea de asociación. Las notaciones más comunes en la cardinalidad son 1 exacto, 0 o 1, 0 o muchos con asterisco y 1 o muchos con punto asterisco. Según la combinación de valores en ambos extremos, podemos tener relaciones 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 o muchos a muchos. Definir correctamente la cardinalidad es fundamental porque una cardinalidad mal establecida puede generar ambigüedades, que luego se trasladan como errores al sistema. En cuanto al objeto, es una instancia concreta de una clase, con identidad propia, un estado definido por los valores de sus atributos y un comportamiento determinado por sus operaciones. La diferencia fundamental con la clase es que la clase es el molde abstracto, mientras que el objeto es el producto concreto fabricado a partir de ese molde. Cada objeto tiene identidad única, aunque comparta valores con otro objeto de la misma clase. No todos los objetos de un sistema cumplen el mismo rol. Los objetos de entidad representan los conceptos centrales del dominio con existencia permanente, como por ejemplo persona o producto. Los objetos de control coordinan la lógica del sistema y actúan como intermediarios entre los objetos entidad y los de interfaz, como por ejemplo un gestor de descripción. Los objetos de interfaz gestionan la interacción con los factores externos, como un formulario de registro. Los objetos persistentes conservan su estado más allá de la ejecución del sistema, como una factura o un contrato. Los transitorios existen solamente durante un periodo limitado, como por ejemplo un resultado de búsqueda. Los objetos activos tienen su propio hilo de control y pueden ejecutar operaciones de forma autónoma, sin recibir mensajes externos, como por ejemplo un monitor de sistema. Y los pasivos son los más comunes, solo actúan cuando reciben un mensaje de otro objeto, como por ejemplo un libro o una cuenta. Una jerarquía es una estructura que ordena las clases de un sistema en niveles de abstracción. En el paradigma orientado a objetos reconocemos dos tipos principales. La jerarquía de herencia organiza las clases por relaciones de generalización y especialización, respondiendo a la pregunta ¿qué tipo de cosa es un objeto? La jerarquía de agregación organiza las clases por relaciones de composición y contenencia, respondiendo a la pregunta de qué partes componen un objeto. Ambas jerarquías pueden coexistir en el mismo modelo
y describen aspectos complementarios del dominio. En cuanto al estado, es la condición en la que se encuentra un objeto en un momento determinado, definida por los valores de sus atributos y las relaciones activas que mantiene. El estado no es permanente, cambia como consecuencia de estados que actúan sobre el objeto. La secuencia de estados por lo que pasa un objeto a lo largo de su existencia constituye su ciclo de vida. Un estado puede tener varios componentes: un nombre, acciones de entrada y salida, actividades internas y transiciones internas. Dentro del modelado orientado a objetos, los estados pueden clasificarse según su rol en el ciclo de vida del objeto. El estado inicial marca el punto de partida y se representa con un círculo negro. El estado final indica que el ciclo de vida ha concluido y se representa con un círculo relleno rodeado por un círculo externo, también llamado ojo de buey. El estado simple es el más común. Representa una condición estable sin subestados internos. El estado compuesto contiene subestados internos y permite modelar comportamientos complejos de forma organizada. El estado concurrente es un estado compuesto donde dos o más subestados se ejecutan en paralelo. En cuanto a los eventos, son ocurrencias significativas en el tiempo que pueden desencadenar una transición en el estado de un objeto. Son instantáneos, no tienen duración propia. Los tipos son de señal, cuando un objeto recibe una señal enviada por otro; de llamada, cuando se invoca una operación directamente; de cambio, cuando se cumple una condición o cambia el valor de un atributo; y temporal, cuando transcurre un periodo de tiempo determinado. Es importante distinguir el evento de la condición y la acción, y el evento es la ocurrencia que dispara la transición. La condición es la restricción que debe cumplirse, y la acción es la operación que se ejecuta como consecuencia. Activación de objetos. La activación de un objeto es el periodo durante el cual ese objeto tiene el control de la ejecución, es decir, el tiempo en que está procesando activamente una operación, como respuesta a un mensaje. Un objeto se activa al recibir un mensaje, ejecuta la operación correspondiente y devuelve el control al objeto que lo invocó. En los diagramas de secuencia de UML, la activación se representa con una barra rectangular delgada sobre la línea de vida del objeto. Existen 4 tipos de activación: sincrónica, donde el emisor espera la respuesta antes de continuar; asincrónica, donde el emisor continúa sin esperar; de retorno, cuando el objeto activa devuelve un valor al emisor; y recursiva, cuando un objeto se envía un mensaje a sí mismo. Para entender completamente la activación, conviene relacionarla con los conceptos anteriores. El evento es la ocurrencia que desencadena una reacción. El mensaje es el mecanismo concreto a través del cual se comunica ese evento. Y la activación, la respuesta de objeto-receptor. Estos 3 conceptos forman una cadena que describe el comportamiento dinámico del sistema. Diagramas UML. El lenguaje unificado de modelado, conocido como UML, es el estándar internacional de notación visual para especificar, construir, visualizar y documentar sistemas de software. Surge en la década de 1990 como resultado de la unificación de los métodos de modelado desarrollados por Bosch, Rombaugh y Jacob. Es importante aclarar que UML no es una metodología de desarrollo, sino un lenguaje de modelado que puede aplicarse dentro de distintos procesos. UML organiza sus diagramas en 3 grandes categorías. Los diagramas de estructura responden a la pregunta de qué compone el sistema, mostrando sus elementos estáticos. Los diagramas de comportamiento describen cómo se comporta el sistema a lo largo del tiempo. Y los diagramas de interacción modelan cómo los objetos se comunican y colaboran entre sí durante la ejecución. El diagrama de clases es el diagrama de estructura más utilizado en el paradigma orientado a objetos. Representa las clases del sistema, sus atributos, sus operaciones y las relaciones que se establecen entre ellas. Muestra la estructura estática del sistema e incluye cardinalidades, roles y clases de asociación. Se usa tanto en la fase de análisis para modelar el dominio del problema, como en el diseño y como referencia para la implementación. El diagrama de objetos
Es una variante del diagrama de clases. En lugar de mostrar las clases abstractas, muestra instancias concretas con los valores reales de sus atributos en un momento específico de la ejecución. Es como una fotografía del sistema en un instante determinado. Su principal utilidad es validar que el modelo de clases es correcto, ya que permite verificar que las relaciones y las cardinalidades definidas tienen sentido con los datos reales. El diagrama de componentes muestra la organización y las dependencias entre los componentes físicos o lógicos que conforman el sistema. Un componente es una unidad modular que encapsula su contenido y puede reemplazarse por otro equivalente. En UML, cada componente puede exponer interfaces provistas que representan los servicios que ofrece e interfaces requeridas, que representan los servicios que necesita de otros componentes. Es especialmente útil para sistemas donde el software se organiza en módulos independientes, que pueden desarrollarse y desplegarse por separado. El diagrama de estructura compuesta fue incorporado en UML 2.0 y se enfoca en el interior de un único elemento complejo, mostrando cómo sus partes internas se organizan y colaboran entre sí. Incluye puertos, que son los puntos de interacción con el exterior, y conectores que vinculan partes internas. El diagrama de despliegue muestra la distribución física del software sobre el hardware en el que se ejecuta. Incluye nodos que representan los dispositivos físicos o entornos de ejecución, artefactos, que son los archivos de software que residen en cada nodo, y las conexiones de comunicación entre nodos con el protocolo indicado. Es fundamental para comprender la arquitectura física del sistema, especialmente en entornos distribuidos o con arquitecturas cliente-servidor. El diagrama de paquetes muestra cómo los elementos del modelo se organizan en grupos lógicos llamados paquetes y cuáles son las dependencias entre ellos. Es especialmente útil para representar arquitectura en capas, como la separación entre la capa de presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos. Facilita la gestión de sistemas grandes al dividir el modelo en unidades más manejables que pueden desarrollarse de forma relativamente independiente. Los diagramas de comportamiento describen cómo se comporta el sistema a lo largo del tiempo. El diagrama de casos de uso describe las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los actores externos. Muestra qué hace el sistema sin especificar cómo lo hace internamente. Incluye relaciones de inclusión donde un caso de uso incorpora obligatoriamente el comportamiento de otro, y relaciones de tensión, donde el comportamiento es opcional. Es la herramienta central para relevar requerimientos funcionales. El diagrama de actividades representa el flujo de trabajo de un proceso con soporte para flujos paralelos y bifurcaciones, y carriles de nado para indicar qué actor es responsable de cada actividad. Es similar a un diagrama de flujo, pero con mayor capacidad de expresión. Luego tenemos el diagrama de estados, que modela el ciclo de vida de un objeto individual, mostrando los estados por los que puede atravesar, las transiciones entre ellos y los eventos que la desencadenan. Es especialmente útil para objetos cuyo comportamiento depende fuertemente de su historial. Primero tenemos el diagrama de interacción. Estos diagramas modelan cómo los objetos se comunican entre sí para llevar a cabo una funcionalidad específica. El más conocido es el diagrama de secuencia, que representa el intercambio de mensajes entre objetos destacando el orden cronológico en que ocurre. Muestran las líneas de vida de cada objeto, las barras de activación que indica cuando está procesando algo, y los distintos tipos de mensajes, sincrónicos, asincrónicos y de retorno. También permite modelar estructuras de control como alternativas, bucles y condiciones a través de fragmentos combinados. El diagrama de comunicación representa exactamente la misma información, pero desde otra perspectiva. En lugar de organizar los mensajes en el tiempo, los organiza en entornos a los vínculos entre objetos, numerando los mensajes para indicar el orden. Ambos diagramas son semánticamente equivalentes y se pueden pasar de uno al otro. La elección depende de qué se quiera destacar, si el tiempo o la topología de colaboración. Luego tenemos el diagrama de tiempos, que fue incorporado en UML 2.0. Representan los cambios de estados de uno o más objetos sobre un eje temporal explícito. Es especialmente útil en sistemas de tiempo real o embebidos,
donde el tiempo de respuesta y la sincronización son requisitos críticos. Y finalmente, el diagrama de vista de interacción es un diagrama híbrido que combina la notación del diagrama de actividades con la referencia a otros diagramas de interacción. Este permite tener una visión general del flujo de control entre múltiples escenarios dentro de un proceso complejo. A diferencia de los demás que modelan un único escenario, este muestra cómo varios escenarios se articulan y se suceden dentro de un proceso mayor. En esta segunda parte del trabajo aplicamos todo el marco teórico sobre un caso real. En este caso vamos a estar desarrollando un sistema de gestión de maquinaria y alquiler para la empresa Oima Corralón SRL, una empresa dedicada a la comercialización de materiales de construcción y alquiler de equipos. Es importante aclarar que el análisis no abarca la totalidad de las operaciones de la empresa, sino que se acota al área de maquinaria y alquiler, que es uno de los núcleos operativos principales del negocio. Esta delimitación nos permitió construir un modelo más preciso y coherente sin perder representatividad. Claramente la herramienta que usamos para modelar es el UML y los artefactos que vamos a presentar son el diagrama de clases, el diagrama de casos de uso y los diagramas de secuencia para los escenarios más relevantes del sistema. Antes de construir cualquier diagrama, el primer paso fue definir con claridad qué debe hacer el sistema. Para eso partimos de los requerimientos funcionales relevados en el trabajo práctico anterior y los sometimos a un proceso de depuración, porque no todos eran adecuados para el modelado UML, tal como estaban escritos. Algunos incluían atributos, estados posibles de objetos o reglas de negocios internas que no son requerimientos funcionales en sentido estricto, así que los reclasificamos y excluimos. Lo que quedó refleja únicamente lo que el sistema debe hacer, expresado en formas de acciones concretas, y sirve como base directa para construir los diagramas. En cuanto a los módulos del sistema, se organiza en 8 áreas funcionales: el gestión de maquinaria, cantidad de alquiler, gestión de clientes, gestión de mantenimiento, gestión de pagos y cobros, gestiones de presupuesto, gestión de reportes y gestión de usuarios y roles. Esta organización refleja cómo funciona el negocio en la realidad y facilita tanto la comprensión del sistema como su desarrollo posterior. A continuación, vemos los requerimientos organizados por módulo. Sin entrar en el detalle de cada uno, lo que podemos observar es que cada requerimiento está asociado a un actor principal, a un caso de uso y a las clases de dominio que involucra, lo que hace que sean directamente trazables con los diagramas que vienen a continuación. Los requerimientos no funcionales como disponibilidad, consistencia de datos o usabilidad fueron excluidos porque no describen funcionalidades sino restricciones de calidad. El diagrama de clases es el artefacto estructural central de todo el análisis orientado a objetos. Representa la estructura estática del sistema. Muestra qué clases existen, qué atributos y operaciones tienen cada una y cómo se relacionan entre sí. En este caso, el modelo resultante surge directamente de los requerimientos funcionales que vimos antes. Cada entidad relevante del dominio se convierte en una clase, y las relaciones entre ellas reflejan las reglas de negocio que el sistema debe respetar. El diagrama de clases del sistema comprende 16 clases organizadas en 6 grupos funcionales, complementadas por 9 enumeraciones que formalizan los valores posibles de los atributos clave, como estados de equipos, estados de contratos, métodos de pago, tipos de factura y condición fiscal. El uso de enumeraciones evita el empleo de cadenas de texto arbitrarias y hace que el módulo sea más preciso y constante. Pasando al diagrama de clase, vamos a replicar cada una de las clases representadas en este diagrama. La clase usuario representa a toda persona que opera en el sistema y almacena las credenciales de acceso y el estado de activación. La clase rol define el nivel de acceso del usuario. La relación es de muchos a uno. Cada usuario tiene exactamente un rol y un mismo rol puede estar asignado a múltiples usuarios. La clase usuario también mantiene asociaciones de trazabilidad con detalle contrato, pago alquiler, orden de mantenimiento y pago taller, registrado qué operador realizó cada operación relevante del sistema. La clase cliente representa a las personas físicas o jurídicas que contratan servicios de alquiler, registra datos de identificación, contacto y condición fiscal. Este último atributo es determinante porque define el tipo de comprobante fiscal que el sistema emite ante cada pago. Luego tenemos al grupo de maquinaria, que es el grupo central del módulo.
La clase equipo registra los datos descriptivos de cada equipo, año de adquisición, estado operativo actual y horas de uso acumuladas. Cada equipo pertenece exactamente a una categoría que clasifica a los equipos por tipo. La clase tarifa define el precio de alquiler para una unidad de tiempo determinada, pudiendo un mismo equipo tener tarifas distintas para distintas unidades, como hora, día o semana. La relación entre equipo y tarifa es de composición, dado que un equipo debe tener al menos una tarifa definida, y las tarifas no tienen existencia independiente del equipo. La clase presupuesto representa una oferta formal de alquiler emitida a un cliente, con fecha de vencimiento y estado de seguimiento. Cada presupuesto contiene al menos un detalle que registra el equipo ofrecido, la tarifa aplicada y el periodo estimado y el monto calculado. Un presupuesto aprobado puede originar un contrato de alquiler, relación que se modela como dependencia opcional entre ambas clases. Contrato de alquiler. La clase contrato de alquiler formaliza el acuerdo de alquiler entre OIMA y un cliente para un equipo y un periodo determinado. Registra las fechas pactadas, el monto estimado y el momento de la firma y el monto final calculado al cierre. Cada contrato posee exactamente un detalle que registra los datos reales de la entrega y la devolución del equipo, incluyendo fechas, horas, estado del equipo en cada momento y observaciones de daños cuando corresponda. Pago y facturación de alquiler. La clase pago alquiler registra cada pago recibido de un cliente en concepto de alquiler con su monto, método de pago y fecha. Cada pago genera exactamente una factura alquiler que representa el comprobante fiscal emitido al cliente. El tipo de factura emitida se determina según la condición fiscal del cliente. Mantenimiento. La clase taller representa los talleres externos a los que OIMA deriva los servicios de mantenimiento. La clase orden mantenimiento representa una orden formal de mantenimiento preventivo o correctivo asignado a un taller. Registra tanto los datos de emisión como el informe de cierre recibida del taller una vez finalizado el servicio. Pago y facturación de talleres. La clase factura taller representa la factura recibida de un taller externo por un servicio de mantenimiento prestado. La clase pago taller registra el pago realizado por OIMA, el taller, en concepto de dicha factura. Sobre las decisiones de diseño adoptadas, no se utilizó herencia en ningún punto del modelo, dado que no se identificaron jerarquías de generalización que aportaran claridad sin introducir complejidad innecesaria. Las relaciones de composición se aplicaron exclusivamente donde una clase parte no puede existir de forma independiente de su contenedora, como ocurre entre contrato alquiler y detalle contrato, y entre presupuesto y detalle presupuesto. Tampoco se creó una clase reporte, dado que los reportes del sistema no se almacenan como objetos persistentes, sino que se generan dinámicamente a partir de las clases de datos existentes. Ahora pasaremos a mostrar los diagramas de caso de uso identificados a través de la tabla de requerimientos funcionales del sistema. El diagrama de caso de uso representa las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los actores que interactúan con él, estableciendo el límite entre el sistema y su entorno. Dado el volumen de funcionalidades, que comprende 38 casos de uso distribuidos en 8 módulos, se optó por representar el diagrama de casos de uso de forma modular, destinando un diagrama independiente a cada módulo funcional. Esta decisión evita la generación de un diagrama único y legible. Se identificaron 6 actores. Usuario es el actor genérico que representa a cualquier persona con acceso al sistema y se modela como actor base del cual heredan administrador y operador. Administrador es la especialización responsable de la configuración del sistema. Gestiona usuarios, roles, equipos, categorías, tarifas y programación de mantenimientos preventivos. Operador es la especialización que ejecuta las operaciones del día a día y es el actor más activo. Gerente general es un actor externo que consulta reportes gerenciales. Taller de mantenimiento es un actor externo cuya participación es indirecta. El operador registra los datos que el taller genera o recibe. Caso de uso 1 contiene 4 casos de uso. Iniciar sesión y cambiar contraseña corresponden al actor usuario. Gestionar usuario y gestionar rol corresponde exclusivamente al administrador. Caso de uso 2 contiene 3 casos de uso, todos del operador. Gestionar clientes, consultar historial de alquileres del cliente y consultar estado del cliente.
Caso de uso 3 contiene 6 casos de uso. Gestionar equipos, gestionar categoría y gestionar tarifa de alquiler corresponden al administrador. Actualizar estado de equipo, consultar disponibilidad de equipo y consultar historial de equipo corresponden al operador. Caso de uso 4 contiene 3 casos de uso del operador. Generar presupuesto de alquiler, gestionar presupuesto y convertir presupuesto a contrato. Caso de uso 5 contiene 6 casos de uso. Registrar contrato de alquiler, registrar entrega de equipo, registrar devolución de equipo y registrar daños en devolución corresponden al operador. Las alertas de devolución próxima y equipo no devuelto son comportamientos automáticos del sistema. Caso de uso 6 contiene 5 casos de uso. Programar mantenimiento preventivo corresponde al administrador. Generar orden de mantenimiento, registrar informe de mantenimiento y consultar historial de mantenimientos corresponde al operador, con participación en el taller de mantenimiento como actor externo. Caso de uso 7 contiene 5 casos de uso. 2 del operador. Registrar pago de alquiler, emitir factura de alquiler, registrar factura de taller, registrar pago a taller y consultar pagos pendientes. Caso de uso 8 contiene 5 casos de uso, 2 del gerente general. Generar reportes de alquileres, reportes de estados de equipos, reportes de mantenimientos, reportes de pagos y cobros y reportes de equipos disponibles. Se identificaron 4 relaciones especiales entre casos de uso, aplicando los estereotipos include y extend. Con criterio restrictivo, registrar contrato de alquiler include consultar disponibilidad de equipo, porque todo registro de contrato requiere obligatoriamente verificar la disponibilidad del equipo antes de poder confirmarse. Convertir presupuesto a contrato incluye registrar contrato de alquiler, porque la conversión de un presupuesto aprobado desemboca siempre en la creación formal de un contrato. Registrar pago de alquiler incluye emitir factura de alquiler, porque todo pago genera su comprobante fiscal de forma obligatoria e inmediata. Y registrar daños de devolución, registrar devolución de equipo, porque el registro de daños es un comportamiento opcional que solo ocurre si se detectan daños al momento de la devolución. Pasaremos a mostrar a continuación los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia modelan el flujo de interacciones entre los objetos del sistema en el contexto de un escenario específico, mostrando el orden cronológico de los mensajes y los periodos de activación de cada objeto. Se elaboraron 10 diagramas que cubren los 8 módulos funcionales del sistema. En todos se utilizan barras de activación, mensajes sincrónicos con flecha rellena, mensajes de retorno con flecha punteada y fragmentos combinados alt para representar flujos alternativos. Diagrama de secuencia 1 modela el proceso de autenticación. El usuario envía sus credenciales y el sistema las verifica contra el objeto usuario. Incluye un fragmento alt si las credenciales son válidas. El sistema obtiene el rol y notifica el inicio de sesión exitoso. Si son inválidas, retorna error. Diagrama de secuencia 2 modela el caso de uso central del sistema. El operador inicia el registro. El sistema valida la existencia del cliente. Consulta la disponibilidad del equipo en el periodo solicitado. Obtiene la tarifa aplicable y crea el objeto C contrato alquiler. El fragmento alt cubre las dos ramas. Si el equipo está disponible, se completa el registro y se actualiza el estado del equipo a reservar. Si no, retorna error. Este diagrama modela el include entre registrar contrato y consultar disponibilidad de equipo. El diagrama de secuencia 3 modela el cierre del ciclo del alquiler. El sistema va a recuperar el contrato, registra los datos de devolución en D detalle contrato, obtiene la tarifa para calcular el monto final y actualiza el estado del equipo disponible. El alt modela el extend entre registrar daños y registrar devolución. Si hay daño, se registran en el detalle, si no, el flujo concluye directamente. Ahora, el diagrama 4 de secuencia va a modelar el flujo financiero principal. En el sistema consulta la condición fiscal del cliente para determinar el tipo de factura. Crea el objeto pago alquiler, emite la factura alquiler correspondiente y actualiza
el estado del contrato ha finalizado. Modela el include entre registrar pago y emitir factura. El diagrama de secuencia número 5 muestra el flujo de generar una orden de mantenimiento. El operador genera una orden indicando el equipo y tipo de mantenimiento, descripción y taller asignado. El sistema verifica el equipo y el taller y crea el objeto orden mantenimiento y actualiza el estado del equipo a en mantenimiento y notifica al operador. La orden es recibida por el actor taller de mantenimiento, cuya participación como actor externo es representada en el diagrama. Diagrama de secuencia número 6. Convertir presupuesto a contrato. Modela el encadenamiento entre el módulo de presupuestos y el módulo de alquiler. El operador solicita la conversión de un presupuesto aprobado. El sistema recupera el presupuesto y verifica que su estado sea aprobado. Obtiene los datos del detalle presupuesto y crea directamente el objeto contrato alquiler, sin necesidad de reingresar la información. Finalmente, actualiza el estado de presupuesto a convertido a contrato. Este diagrama modela el include del diagrama de caso de uso entre convertir presupuesto y registrar contrato de alquiler. Diagrama de secuencia 7. Gestionar equipo. Modela las tres operaciones de gestión de equipo de inventarios correspondientes al administrador. El diagrama incluye un fragmento alt con tres ramas: alta de un equipo con asignación de categoría, modificación de los datos de un equipo existente y baja de un equipo del inventario. Este diagrama cubre el módulo de gestión de maquinaria desde la perspectiva de la configuración del sistema. Diagrama de secuencia 8. Generar presupuesto de alquiler. Modela la creación de un presupuesto formal para un cliente. El operador inicia la generación indicando al cliente, equipo, periodo estimado y unidad de tiempo. El sistema valida el cliente, consulta la disponibilidad del equipo en el periodo solicitado, obtiene la tarifa correspondiente del equipo y crea el objeto presupuesto con su fecha de vencimiento. Este diagrama cubre el módulo de gestión de presupuestos en su etapa inicial. Diagrama de secuencia 9. Consultar disponibilidad del equipo. Modela un flujo de consulta pura sin modificación de datos. El operador consulta la disponibilidad de un equipo para un rango de fechas determinado. El sistema recupera el equipo y busca los contratos existentes en ese periodo. El diagrama incluye un fragmento alt con dos ramas. Si no existen contratos en el periodo, el sistema informa que el equipo está disponible. Si es que existen, informa que no está disponible indicando los contratos que lo ocupan. Este diagrama es relevante también como referencia del caso de uso incluido en el diagrama de secuencia 2 y el diagrama de secuencia 8. Diagrama de secuencia 10. Cambiar contraseña. Modela el proceso de cambio de contraseña que complementa al diagrama de secuencia 1, cerrando el módulo de gestión de usuarios y roles. El actor usuario ingresa su contraseña actual y la nueva. El sistema recupera el objeto usuario y verifica la contraseña actual y presenta un fragmento alt con dos ramas. Si la contraseña es válida, actualiza la contraseña y confirma el cambio. Si es inválida, retorna un error.